La semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para el año 2021 y de la proyección de ingresos tributarios, es decir, los provenientes de impuestos como el IVA, el ISR, el IEPS y otros impuestos, y los cuales se verán reducidos por la muy lenta recuperación económica prevista. Y es que mire, ante la caída económica pronosticada por todos los analistas nacionales y también internacionales de diversos organismos y el propio gobierno, para este 2020 el Producto Interno Bruto será negativo en el rango que va desde menos 8.2 a menos 10.2. Los efectos del gran confinamiento en el mundo han afectado sensiblemente la actividad comercial internacional y una cantidad importante de países han implantado medidas de contención de la crisis con políticas fiscales llamadas de aliento, apoyando a personas y empresas, incluso con acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional, con tasas de interés, por cierto, muy bajas, mientras que en el promedio de países miembros de la OCDE, los apoyos fiscales están en promedio de 6% del PIB, y en México apenas llegan al 0.4% del PIB. Un apoyo muy reducido comparado con el resto del mundo. En el año 2021, fiscalmente, se espera sea muy complicado para el gobierno federal, puesto que los ahorros del Fondo de Estabilización Presupuestaria del llamado periodo neoliberal ya se agotaron y no hay en puerta una reforma fiscal que tape los hoyos que se generarán con las limitaciones de gasto que se vienen. Pero, ¿qué le parece si analizamos esta situación con un experto en la materia y de quien le comparto una semblanza? Felipe Mesa es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. En 2009 recibió el premio Kenneth J. Arrow Prize for Junior Economist de Berkeley Electronic Press. Ocupó el segundo lugar en el premio Banamex de Economía en 2015. Ha publicado varios artículos en revistas académicas internacionales y arbitradas. Desde 2020 es miembro del Comité de Expertos de México, ¿Cómo vamos? Actualmente es director del Centro de Análisis e Investigación Económica y profesor de Economía en el ITAM, y le encanta dar su clase de Economía Internacional. Muy buenas tardes, doctor Felipe Mesa. Te agradezco muchísimo que desde la tranquilidad y el cuidado de tu casa podamos comunicarnos contigo y desde luego nos concedas esta entrevista. Mundo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Felipe, empecemos por compartirle a nuestra audiencia en cuentas claras dónde reside la debilidad fiscal de nuestro gobierno y por qué se habla de estrecheces, de limitaciones fiscales de nuestro gobierno. Bueno, este año pues el choque de COVID fue una sorpresa, si bien pues teníamos información de que venía un choque sanitario desde China. Obviamente la actividad económica se ha reducido muchísimo y por tanto la recaudación también se ha reducido en cierta cantidad. Tú mencionaste varias cosas muy importantes durante la introducción a este segmento. Mira, un problema muy grande es la caída de la actividad económica está afectando el cociente deuda sobre PIB, como tú acabas de decir. Ese cociente, pues, cambió por dos razones, digamos, principalmente. Una es que una parte de la deuda externa, aunque es una fracción menor, pues está denominada en dólares. Y por tanto, una depreciación del peso, como la que sufrimos a principios del año, pues hace que mecánicamente aumente el tamaño de esa deuda externa con respecto al PIB de nuestro país. Y la otra razón es, como tú decías, en el denominador de ese cociente, pues la actividad económica está cayendo mucho, un rango entre 8 y 10%, y eso pues hace más grande al tamaño de la deuda con respecto de la economía, y también como tú mencionaste, pues los calificadores están vigilando el comportamiento de ese indicador. Ese indicador creció durante el sexenio de Peña Nieto. Este gobierno ha tratado de mantenerlo estable. Ahora, por las razones que tú y yo dijimos, pues el cociente de deuda sobre el PIB va a saltar, pues tal vez unos 10 puntos porcentuales de, digamos, 45% a 55% o más. Entonces, pues esto le pone restricciones a lo que el gobierno mexicano puede hacer. El gobierno mexicano ha escogido una política de austeridad sin recurrir a endeudarse más.
Y pues a mí me parece que va a seguir sobre ese camino de mantener una austeridad pues muy estricta durante el año que viene. Ahora, Ahora, una cosa que quisiera mencionar es los supuestos que está haciendo Hacienda para el año que viene. Ellos suponen un crecimiento de 4.8 de acuerdo a los criterios generales de política económica, que está por encima de lo que esperan analistas en México y también organismos internacionales como el Fondo Monetario, que esperan un crecimiento el año que viene de entre 3.2 y 3.5. Es decir, una recuperación, pero una recuperación, digamos, moderada, ¿sí? Y pues claramente, si uno hace un plan de cuánto va a recaudar en 2021 basado en un crecimiento que tal vez sea excesivo con respecto a lo que va a pasar, pues entonces la recaudación, desde mi punto de vista, tendería a ser menor de lo que espera el gobierno. Eh, entonces, digamos, todavía falta que termine este año, todavía pueden pasar muchas cosas, pero yo veo el año que viene una recaudación pues por debajo de lo que el gobierno está calculando y por tanto, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? Pues mi punto de vista es que va a reaccionar con una mayor austeridad, aunque no hay mucho lugar de donde cortar en este momento. El gobierno pues ya no tendrá a la mano liquidar fideicomisos, ya no tendrá a la mano el Fondo de Estabilidad de Ingresos Presupuestarios, seguirá poniendo esfuerzo en combatir la evasión y la ilusión fiscal y este año logró más recursos por un monto significativo con ese último mecanismo que acabo de decir y lo intentará el año que viene, pero yo no creo que el incremento vuelva a ser tan grande como lo fue este año. Entonces veo un año con mucha tensión en el lado fiscal, pues por las razones que estoy mencionando, un bajo crecimiento a finales de este año en total y el año que viene. Un punto muy importante es que tenemos una incertidumbre muy grande con respecto al desarrollo de la pandemia. Los contagios están aumentando. Si regresamos a restricciones de movilidad como las que tuvimos hace unos meses, pues habrá un nuevo efecto negativo sobre la economía y esto pues reducirá la recaudación este año y también el año que viene. de ser así, doctor Felipe Mesa, vaya, el escenario también ahora se manifiesta en un grupo de gobernadores, como sabemos, 10 gobernadores que están en esa llamada alianza federalista, en donde han hecho ver que hacia el 2021, si bien es cierto que la inversión pública crecería en términos reales 5.3%, decrecen los recursos que llegarían con este propósito de hacer inversión local a los gobiernos estatales. Los ciudadanos esperamos, como particularmente aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, esperamos obviamente que los términos de bienestar al ciudadano no se afecten, pero con este escenario que en cuentas claras nos pones tú, de que difícil recaudación, más austeridad y no contratar más deuda, entonces, ¿por qué la cerrazón del gobierno a acudir a un mecanismo de deuda como es el del Fondo Monetario Internacional con tasas del 1.15%? Sí, mira, voy a tratar de ser lo más analítico posible. Es cierto, México tiene contratada una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario. La cantidad a la que tendría acceso México son aproximadamente 5.5 puntos del PIB, depende de lo que pase con el tipo de cambio. La tasa de interés base que nos cobrarían sería de 1%, lo cual es muy pequeño. México pagaría mucho más si fuese a mercados privados de deuda externa, más un extra, pero ese extra es pequeñísimo porque es un promedio de tasas de interés que se pagan ahora mismo en países grandes y desarrollados. Y en muchos de esos países las tasas de interés son negativas en este momento. Entonces, como tú dijiste hace unos minutos, la tasa que pagaría México es muy pequeña, digamos 1.1%. Claro, está en dólares lo que hay que pagar, pero la tasa es realmente pequeña. Entonces, ¿cuáles son los costos y los beneficios de no recurrir al endeudamiento para apoyar a
ciertos hogares y empresas. Yo diría que los costos de no usar deuda para apoyar a hogares y empresas, por lo menos algunos, es posiblemente no evitar una crisis de solvencia que partió de una crisis de liquidez que sufrió toda la economía a partir de marzo, ¿sí? Y que habría un efecto negativo persistente sobre la inversión en capital físico. Entonces, yo creo que un costo habrá un efecto negativo sobre el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Digamos, ¿qué es lo que uno pone en la balanza cuando toma decisiones de este tipo? Bueno, el cociente deuda sobre PIB, pues obviamente no aumentará tanto como lo haría si también se recurriese a este endeudamiento del Fondo Monetario. Y por tanto, pues si el cociente deuda PIB no aumenta tanto, la probabilidad de impago de la deuda pues es más pequeña, así que el spread que los mercados le cobran a México al pedir prestado, pues no será tan grande. Entonces, digamos, yo diría que ¿por qué el gobierno mexicano no ha seguido este camino de endeudarse en cierta magnitud? No en toda la línea de crédito. Yo no estoy diciendo que nos endeudemos por 5 puntos del PIB, pero instituciones como el CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, hicieron propuestas muy concretas de apoyo a ciertos hogares y empresas, y el apoyo era por poco más de 1 punto del PIB. Entonces, el gobierno ha decidido no seguir ese camino. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues tener un poco más bajo control el cociente deuda-PIB y reducir tal vez en cierta magnitud la probabilidad de impago de la deuda, que pues es lo que se refleja en el diferencial de tasas de interés entre México y países desarrollados. Sí, doctor Felipe Mesa, y de propuestas, pues evidentemente estamos hablando con un experto. Yo quiero compartirle a nuestra audiencia que el día 21 de abril, el doctor Felipe Mesa, que coincidió cuando el Banco de México anunció medidas de flexibilidad monetaria, el doctor Felipe Mesa escribió un artículo sobre propuestas justamente de política fiscal. Por ello mismo, doctor, ¿dónde te podemos leer y dónde podemos leer estas propuestas que tú escribiste el 21 de abril? Me pueden leer en la página de Animal Político, en el blog o la columna de México, ¿cómo vamos? Ahí pueden encontrar mis textos. En el texto que tú mencionas, cito uno anterior, que es una propuesta de reformas estructurales, porque una cosa fundamental para resolver varios de los problemas que hemos estado enlistando es generar más crecimiento. ¿Cómo no, doctor? Entonces, yo sugerí una serie de medidas para tratar de promover el crecimiento, si no es posible a corto, pues por lo menos a mediano plazo. ¿Cómo no, doctor? Ahí te vamos a leer, te vamos a seguir también en Twitter, @análisismacro. Doctor Felipe Mesa, fue un placer y una distinción tenerte en Cuentas Claras. Muchísimas gracias. Para mí también fue un placer. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias, Felipe. Bueno, como usted lo acaba de escuchar en el análisis de nuestro invitado, la reforma fiscal es urgente llevarla a cabo porque de otra manera el margen de maniobra del gobierno federal no solo limitará sus responsabilidades con los contribuyentes que somos nosotros en el corto plazo, sino que además puede profundizar y limitar las expectativas de crecimiento hacia el largo plazo. Así que bueno, pues antes de ir a un breve corte, les recuerdo, como siempre, nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.